Recuerden que en Colombia tenemos algunas limitaciones en términos de los permisos que tienen los radiólogos para capacitar personal no radiólogo, y Fundación Colma tiene entre sus programas de formación en coagulopaturas el entrenamiento en ecografía articular. Entonces, pues siéntanse libres de solicitar el acompañamiento y la formación en ecografía articular, porque es nuestro interés como Fundación Colma que la ecografía articular y la evaluación por GEA sea un estándar en todas las instituciones en Colombia. Entonces, pues nada, nuevamente bienvenidos, y nos vamos a dar acá con Jim Lagos, doctor en Iniciacionales Impacto en la Calidad de Vida del Paciente Hemofílico. Bienvenido. Jesús, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias a la Fundación Colma por el espacio para este espacio de diálogo, y muchas gracias a Roche, quien es, digamos, por invitación de que nos han compartido el espacio y el interés de hablar de lo que vamos a mencionar. Hablar de calidad de vida es un tema extremadamente difícil a mi manera de ver, porque es un concepto que no es aplicable por igual a todas las personas. Para ustedes, hablar de calidad de vida en una enfermedad es quizá mucho más difícil, y aún hablar de calidad de vida en hemofilia es todavía más difícil. Cuando uno se plantea hablar sobre calidad de vida, creo que lo más importante y por donde debemos empezar es poder decir, bueno, ¿cómo se define la calidad de vida? ¿Cuál es la definición exacta de calidad de vida? Entonces, básicamente en esta publicación definen como calidad de vida la capacidad o la percepción individual que tiene una persona de que sus necesidades están satisfechas y que a esa persona no le han sido negadas ninguna de las oportunidades para que esté feliz, para que tenga una realización personal, para que tenga un normal vivir en un medio o en un entorno. Y esa percepción de necesidades resueltas tiene que ser independiente a su condición de salud, o si tiene unas condiciones físicas en particular, o si tiene condiciones sociales o económicas en particular. Digamos que ese concepto tan general, tan difícil de aplicar a cada persona de una manera global, pues entonces decimos, bueno, es un concepto bastante amplio, ¿sí? Es un concepto muy amplio, y ese concepto amplio tiene que aterrizarse un poco a los pacientes que tienen alguna patología, o inclusive a los pacientes que son hemofílicos. En hemofilia en particular, la calidad de vida se ha centrado, o el concepto se ha aterrizado a decir, bueno, ¿qué tan funcional son esos pacientes hemofílicos que están en tratamiento con una o determinada molécula o con una determinada estrategia? La calidad de vida es difícil, como les decía, porque tiene unos componentes subjetivos del paciente, es decir, lo que para mí como Jimmy Lagos sea calidad de vida, a lo mejor para mi paciente no lo es, y si mi paciente refiere a una definición de calidad de vida, esa definición no me aplicará para el paciente B, ni para el paciente C, ni para el paciente D. Pero también tendrá unos componentes objetivos, y eso hará que nosotros tengamos factores personales del paciente y factores ambientales para que pueda decir, bueno, ¿cómo entonces empiezo a medir calidad de vida en la hemofilia? ¿Cómo ese concepto lo empiezo a volver de una manera más integrada al tratamiento? Cuando hablamos de calidad de vida en hemofilia, se ve afectada por todas estas condiciones biológicas propias del paciente, condiciones físicas, probablemente por el mismo daño articular o por el mismo compromiso articular de la enfermedad, condiciones psicológicas, cómo el paciente afronta su enfermedad, por las condiciones médicas propias de la patología. Tengo un fenotipo sangrador, tengo inhibidores, tengo un acceso venoso fácil, no tengo acceso venoso fácil, a lo mejor no tengo la posibilidad de estar y recibir todas las estrategias terapéuticas que yo requiero. Y condiciones sociales, por supuesto que sí. El paciente hemofílico es más que ser hemofílico. El paciente hemofílico es más allá de la hemofilia, tiene muchas otras dimensiones y muchos otros aspectos. ¿Por qué es importante medir la calidad de vida? O sea, ¿por qué es importante, pues, incluso no solo en hemofilia, sino en cualquier enfermedad? Porque cuando uno mide calidad de vida, básicamente vas a poder hacer dos cosas: establecer indicadores de calidad de vida
pero también permite establecer conductas o permitir predecir conductas. Eso es lo que básicamente vamos a conocer en estos pacientes. Entonces miremos tanto los indicadores y las conductas que yo puedo obtener o que yo puedo conocer cuando enfoco mi atención médica en medir la calidad de vida. Los indicadores primero, bienestar emocional y psicológico. ¿Qué también está mi paciente hemofílico con su tratamiento, con lo que está recibiendo, con el manejo que recibe para su enfermedad? Capacidad de afrontamiento de esa patología, ¿sí? ¿Qué tanto le permite a ese paciente el tratamiento que está recibiendo estar conforme, por así decirlo, con el tipo de tratamiento y con la calidad de vida que está teniendo? Y capacidad de ajuste a la enfermedad. Cualquier patología, por mínima que sea, implicará una adversidad en el relacionamiento normal y cotidiano de cualquier paciente. ¿Cuáles son las conductas que vamos a poder predecir? ¿El paciente tendrá adherencia al tratamiento? Si mi calidad de vida no es buena, a lo mejor el paciente no se me va a adherir al tratamiento. Sí, es una cosa que digamos que va implícita o directamente asociada entre los valores. Adquisición de hábitos de autocuidado. Si yo tengo una calidad de vida, probablemente, o si yo tengo un indicador que me pueda relacionar la calidad de vida, a lo mejor puede decir, este paciente va a tener unos hábitos de autocuidado que le permitan estar un poco mejor en su desenvolvimiento y en sus roles, si es un paciente pediátrico, en el colegio, en la familia, con sus compañeros, con sus pares, y si es un paciente adulto, pues por supuesto en su rol laboral. Y el afrontamiento adaptativo, ¿sí? Es decir, este paciente se va a adaptar al entorno en el cual está inmerso, sea, como decimos, laboral, personal, familiar, académico. ¿Cómo medirla? Entonces ya sabemos qué es un concepto tan difícil de poder aplicar por igual a todos los pacientes, ya sabemos que tiene dificultades para poderlo aterrizar a una enfermedad. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se mide o cómo se sugiere medirla? Los instrumentos de los que se dispone para medir calidad de vida existen desde hace bastantes años. Prácticamente desde principios de los 90 aparecen las primeras escalas para medir calidad de vida y básicamente son cuestionarios, ¿sí? Son, digamos que cuestionarios que se plantean al paciente, a los cuidadores, al enfermo, al familiar, y obviamente eso da una idea que se va relacionando con la calidad de vida. En hemofilia como tal, los primeros instrumentos para medir calidad de vida se vienen más o menos descritos desde los años 2000. Desde el 2004 en adelante empiezan las primeras publicaciones a decir, bueno, mira, utilice esta herramienta, utilice esta otra, y tenemos en la actualidad pues, herramientas para medir calidad de vida, hay varias. O sea, realmente el grupo de tratamiento que está manejando ese paciente puede decir, yo prefiero hacer Hemocool, yo prefiero hacer PERHOL, yo prefiero hacer la escala canadiense, yo prefiero hacer la que básicamente conozcan y sepan hacerla y con su equipo multidisciplinario la sepan aplicar. La herramienta no es tan importante, lo importante es que hay que medirlo, pero lo importante es usar la herramienta de la manera correcta para que yo no solamente me centre en lo clínico, en el sangrado, en cuántas veces me sangró, en cuánto factor me consume, sino también qué tan bien o qué tan regular o qué tan mal está la calidad de vida de estos pacientes. Esta es una gráfica que resume de una manera cronológica e histórica toda, digamos que la evolución en cuanto al tratamiento de la hemofilia. Una gráfica que nos cuenta un poco la historia del tratamiento de la hemofilia tanto A como B desde los años 50 hasta lo que tenemos en la actualidad. Y de esta gráfica me gusta mucho en la parte final, que es esta, donde básicamente vemos que cuando habla, digamos, en calidad de vida, el fin común es llegar a la profilaxis. O sea, si hay algún concepto en el manejo terapéutico de los pacientes hemofílicos es la profilaxis. O dicho de otra manera, la profilaxis cambió la calidad de vida en el paciente hemofílico. ¿Por qué? La profilaxis tiene beneficios ya probados. Previene la artropatía, previene el dolor o el sufrimiento de esos sangrados, ¿sí? Mejora la movilidad de los pacientes, ¿sí? Digamos, en la medida que el paciente tenga menos daño articular, sea un paciente que pueda permitir
un mejor desenvolvimiento en sus roles, permite la participación. Si el paciente, a pesar de ser hemofílico severo, tiene una buena calidad de vida y tiene una profilaxis correcta, a lo mejor podrá hacer actividades cotidianas que le permitan no apartarse de la vida que normalmente tendría de no tener hemofilia. Y reduce costos. Digamos que esto también es una realidad. A veces, las publicaciones que uno observa al principio de cuando se estableció la profilaxis, decían, bueno, pero es más caro poner factor para evitar un sangrado que resolver un sangrado. Resulta que las herramientas dicen, no, obviamente resolver un sangrado va a ser mucho más costoso que prevenir. Cuando se habla de calidad de vida, esta gráfica del doctor Skinner es pues obligatoria, por así decirlo, tocarla y mencionarla, porque a lo mejor la calidad de vida que yo percibo como clínico de ese paciente es un poco distinta a la calidad de vida de mi paciente. A veces los clínicos nos centramos mucho en cuanto factor, en la tasa anualizada de sangrados, que a lo mejor si nos centramos en calidad de vida no será la herramienta o no será el indicador más útil a la hora de evaluar la calidad de vida. Entonces, la parte azul, digamos, es muy clínica, muy nuestra, muy del equipo de manejo, pero la parte verde también nos dice, bueno, ¿qué más piensa el paciente con respecto al manejo? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su satisfacción con respecto a la terapia que está recibiendo? ¿Dónde más vemos el impacto de la profilaxis y la calidad de vida? Observen ustedes que cuando ya un paciente está en profilaxis, a lo mejor de tener una vida limitada a poder hacer una cosa o la otra, si está en profilaxis, a lo mejor tengamos un nivel de factor que le permita estar, digamos que acorde, o que le permita tener actividades cotidianas. Probablemente ejercicio físico de bajo impacto, si tenemos un nivel de factor un poco mayor, a lo mejor también tendrá posibilidad de hacer actividad física un poco mayor. Incluso miren lo que en la actualidad ahora se puede hacer. Un paciente hemofílico que esté con un régimen profiláctico correcto, incluso puede ser llevado a una cirugía con un buen plan hemostático y un mínimo riesgo de sangrado. ¿Con qué hacer la profilaxis si esto es algo tan impactante sobre la calidad de vida? Pues bueno, realmente en esta revisión del doctor Manucci de este año, él dice, mire, en la actualidad no hay una excusa para que estos pacientes no reciban un manejo de esta índole. Tenemos de todo, y probablemente habrá países donde se tienen más que en otros. Colombia es uno de los países más afortunados a la hora de poder decir qué tenemos para hacer profilaxis. Concentrados plasmáticos, recombinantes, los pacientes hemofílicos que tienen inhibidores, a lo mejor se puede hacer profilaxis con agente fuente. Ahora tenemos los concentrados de vida media y extendida, y en la actualidad incluso podemos hablar de profilaxis con terapia no sustitutiva de factor. ¿Sí? Esa ya es una realidad. Y vamos hasta ahí. Probablemente, si viene una reunión de esta índole en unos 5, 6, 10 años, quizá esa línea o ese trazado que tenemos ahí será un poco más extenso o incluso tendremos que conservar una línea más larga. ¿Por qué la terapia no sustitutiva de factor y la misma profilaxis empiezan a cambiar la mentalidad y el desenvolvimiento normal de los pacientes? Esta es una gráfica muy bonita. En la parte de acá vemos cómo en la mente de un hemofílico tiene tantos problemas. El estar enfermo, el sangrar, el temor, el tratamiento, el someterse a esa terapia, y a lo mejor en esos problemas, ese mundo de problemas que tiene el hemofílico en su cabeza, conforme aparecen nuevas modalidades de tratamiento, esos problemas que en esa gráfica están en rojo empiezan a mejorar. Y a lo mejor cuando lleguemos un poco más adelante, por ejemplo en esta gráfica de acá, digo, no, mire, cuando tengamos otras opciones de tratamiento, esa mente del hemofílico estará un poco más libre de pensar en todo ese poco de problemas que habitualmente lo tienen. Hasta ahí hemos hablado de calidad de hemofilia y calidad de vida como en general. Ahora pasemos a ver un poco cómo esta molécula, esta terapia no sustitutiva del factor como el emicizumab han logrado mostrar o impactar en la calidad de vida de estos pacientes. Cuando aparece el emicizumab, pues básicamente es una molécula absolutamente novedosa en el sentido de que
digamos que contempla una modalidad terapéutica que previamente a nadie se le había ocurrido. Este es digamos que el acople normal entre los factores de coagulación mediados por el octavo, pero al no haber octavo, pues ese acople no debe darse. Entonces aparece esta molécula y dicen, mire, esta molécula puede ser capaz de lograr que la hemostasia o que la coagulación funcione de una manera correcta o de una manera mejor que lo que había antes. Y entonces emicizumab cumple con muchas condiciones. Entonces es un anticuerpo dimérico humanizado, es fruto de un enfoque no visto antes. Siempre se pensó en los hemofílicos en reemplazar el factor que hace falta. Para quienes desarrollan emicizumab dijeron, no, probablemente reemplazar es lo más fisiológico, claro que sí, pero pudiera existir la forma de imitar la función del octavo que hace falta. Y obviamente ellos dicen, no, si podemos diseñar esta molécula y esta molécula puede funcionar de la manera como funciona, a lo mejor la profilaxis sea más estable, tenga menos esas oscilaciones o menos esos pico-valle entre la aplicación de una dosis con una terapia distinta. Y eso supondría, en teoría, un menor riesgo de sangrado. Ante las aplicaciones y, digamos, ante las legislaciones actuales, ya lo podemos utilizar en hemofilia A con ICI inhibidores, y lo que han descrito los artículos es que esta molécula, pues, hablan de que es un poco más amigable con el paciente en el sentido de que ya no implica un acceso venoso, sus intervalos de administración también son menores, entonces el paciente se siente un poco más acoplado, por así decirlo, de una buena manera a esta terapia, y obviamente eso también mejora su calidad de vida. Miremos entonces cómo hay publicaciones de emicizumab y calidad de vida ya específicamente hablando. En este estudio de Kamen 2, la estrategia para medir o la herramienta para utilizar calidad de vida fue Hemopool. ¿Qué se hizo? Tomar 88 niños y además de aplicar la herramienta a los niños, también se aplicó a los cuidadores para mirar qué tanto impacto había en la calidad de vida no solo del paciente, sino también de sus cuidadores. Estas son las primeras, digamos que las primeras gráficas del artículo, y ahí básicamente tenemos dos extremos. Esta es aplicada directamente a los niños. Los niños susceptibles de aplicar esta herramienta se relacionan niños mayores de 12 años. Y entonces dijeron, mire, ¿cómo era su calidad de vida con esas variables, con esas dimensiones? El dolor, el sangrado, el temor a los sangrados, esa carga emocional de la hemofilia en la era, o digamos que en el manejo cuando no tenían esta molécula, y cómo cambia cuando ya tienen emicizumab. Entonces observamos que en la parte de abajo dice, bueno, cuando eran en azul claro, dice, bueno, nunca tenían ese tipo de problemas, nunca tenían ese tipo de preocupaciones. En la parte que es un poco lila o moradita, dice, algunas veces, o inclusive en la parte negra, cuando esa problemática o esas inquietudes eran constantes. Ustedes mismos juzgarán cómo son de bien diferentes estas dos comparativas. Y les decía entonces que en este estudio no solo se evaluaron los pacientes, sino que también la herramienta se aplicó a los cuidadores. Observen la diferencia de los cuidadores también, ¿sí? Una cosa es cuando, digamos que la calidad de vida del cuidador antes de la molécula, y también otra es la calidad de vida del cuidador cuando ya el paciente está con emicizumab. Otra publicación interesante es esta que les voy a mencionar. Entonces, en esta se tomaron pacientes mayores de 18 años. La estrategia o la herramienta a utilizar fue el Hemopool de 5 dimensiones y 5 niveles. Se seleccionaron 176 pacientes y lo que se buscaba ver es el impacto o el énfasis sobre la actividad laboral de estos pacientes, teniendo en cuenta, pues, como les decía, que son pacientes mayores de 18 años. Y estas son la curva que publica, una de las curvas o una de las gráficas que tiene ese artículo. Que dice, mire, básicamente, como línea basal, el 75% de los pacientes, digamos que tenían un porcentaje de días perdidos a nivel laboral. Y obviamente cuando arrancan a recibir emicizumab, ese cambio en la línea basal que logra incluso una mejoría hasta llegar a valores del 90%.
Uno diría, bueno, pero pues de 75 a 90 de pronto no haya mucha mejoría. Hay que tener en cuenta que estos pacientes ya son adultos y a lo mejor ya en su momento tenían un daño articular que ya no era susceptible de mejorar y que obviamente continuaba siendo un factor de ausentismo laboral. Otra publicación, mayores de 18 años, en este artículo se evaluó la calidad de vida después de que tuvieran un año recibiendo emicizumab. Entonces, lo que se concentró esta publicación es evaluar estado general, dolor y sangrados, y se utilizó la herramienta Europool de 5 dimensiones y 3 niveles. También la satisfacción en general fue de más o menos 9 puntos sobre el 10. Y esta es la gráfica que está en ese artículo. Entonces, les decía que la herramienta de 5 dimensiones: movilidad, autocuidado, dolor, ansiedad, actividades usuales y depresión, y 5 niveles, cuando es muy constante esas preocupaciones en el hemofílico o cuando son de manera esporádica o digamos que el paciente se presentan este tipo de dificultades de manera esporádica. Y que la mayoría de los pacientes, digamos que en la mayoría de las dimensiones también muestran una marcada mejoría, y los pacientes incluso entre la mitad o más de la mitad llegan a tener solamente un nivel 1, es decir, lo habitual. Probablemente ya no son, esta problemática no impacta en la calidad de vida del paciente. Por último, y antes de pasar a las conclusiones, este es un caso que publica Chile, un paciente de 11 años, hemofílico A severo con inhibidores, con una ITI fallida después de 3 años de haberla recibido, y a ese paciente le midieron calidad de vida cuando estuvo con ITI y después ya cuando fue pasado a emicizumab. Y miren la mejoría en las curvas que son evidentes. Las gráficas a veces le permiten a uno ver un poco más fácilmente a uno cuando hay mejoría. Esta es una herramienta que utilizó 9 dimensiones, o sea, 9 aspectos en la vida cotidiana de un paciente para evaluar si hay o no una mejoría en la calidad de vida. Sin lugar a duda, el emicizumab por sí solo no sería suficiente para mejorar la calidad de vida. Además digamos que de la molécula como tal, o además de las demás moléculas, o las demás estrategias o herramientas farmacológicas, es clave que en hemofilia el equipo de atención es tal vez lo que marca la diferencia y lo que permite hacer que estos pacientes puedan tener una calidad de vida. Y ese equipo es multidisciplinario, y nadie podría decir que solo lo hace el trabajo o ese impacto en la calidad de vida lo hacen los médicos o las enfermeras o el equipo de laboratorio. Pues no, esto es una labor que todos la hacen probablemente mancomunada y compartida y de manera igualitaria para que la calidad de vida de esos pacientes mejore. Por último, quiero dejarles estas conclusiones de este artículo que está muy bien redactado con respecto a calidad de vida. Y en esto nos dice, bueno, ¿qué es calidad de vida para un paciente hemofílico? Calidad de vida para un paciente hemofílico son esas 7 cosas: que no se preocupe por algún riesgo en particular, que no tenga dolor ni temor a ese dolor, que pueda hacer lo que quiera, sin restricciones reales, que no se sienta diferente a una persona sin hemofilia, que es una de las cosas que ahora más se promueven. La idea es llevar al hemofílico que pueda tener una vida similar a la de una persona no hemofílica, que no se tenga que inventar estrategias frente a la enfermedad, que no dependa de la ayuda de otros, ¿sí? O no dependa tanto, si hablamos de paciente pediátrico. Y la última, y quizá la que resume de la mejor manera lo anterior, que ni siquiera tenga que pensar en ninguna de esas otras digamos que problemáticas en calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención y le daré todas las preguntas. Pues una pregunta del auditorio. Doctor Lagos, muy buenas tardes. Muy interesante lo que nos acaba de exponer. Y cuando nosotros hablamos de calidad de vida, es evidente, como usted lo mencionó en varias ocasiones, es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque para un niño es calidad de vida y su grupo familiar, para otro no lo es. Quiero preguntarle, más allá de lo que nos acaba de decir del emicizumab y de las escalas que aplicaron,
ese grupo multidisciplinario que nos acaba de decir, si hay evidencia dentro de estos estudios de integración de algún tipo de prácticas integrativas, de terapias integrativas que también contribuyen con ese bienestar del paciente. Me explico. Una cosa es la parte farmacológica, que es muy importante, pero usted hablaba de aspectos fundamentales como el manejo de la ansiedad, la depresión, el dolor, el fortalecimiento del autocuidado. Prácticas como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con meditación, respiración consciente, algún tipo de práctica que ustedes en esos estudios hayan visto evidencia clínica para los niños y su grupo familiar. ¿Tienen evidencias en cuanto a eso? En lo comentado en las diapositivas, o sea, las evidencias que les traigo a mostrar, estos 4 o 5 artículos, no las mencionan específicamente. Digamos que no hay una mención específica, decir que de pronto este tipo de terapia de meditación, este tipo de terapia de relajación funcionó o mejoró en tantos puntos el score de calidad de vida, no. Pero claro que la mayoría de las publicaciones, por no decir todas, sí dicen que el equipo multidisciplinar está abierto a cualquier terapia o estrategia que mejore la percepción del paciente frente a la enfermedad. Hay una publicación bien interesante que es de psicólogos sobre hemofilia, me parece que es algo que creo que es europea, donde dice qué factores afectan positivamente la calidad de vida y qué factores afectan negativamente, solamente centrados en la percepción psicológica del paciente. Y en esa publicación, que no está aquí, pero digamos que por cuestión de tiempo tuvimos que acortarla y quitarla, una de las cosas que más mencionan son eso, la terapia integrativa e incluso la religión. En ese artículo menciona mucho la percepción religiosa de cómo el paciente y sus cuidadores perciben la enfermedad. Es uno de los artículos tal vez que mencionan un poco más enfocado a lo que usted pregunta. ¿Algún comentario adicional, pregunta? Muchas gracias. Creo que te pedimos un fuerte aplauso y siempre. Muchas gracias.